Bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro programa a través de T21, facilitando el comercio internacional, puentes de facilitación comercial. Hoy en día trataremos un tema muy importante de gran interés, que son los parques industriales en México y su tránsito hacia el operador económico autorizado. Los parques industriales vienen siendo un importante factor de desarrollo, particularmente en México, y ese es el tema precisamente que vamos a tratar en el día de hoy con un invitado muy especial que se los presentaremos luego. No olviden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Puentes de Facilitación Comercial. Estamos de vuelta nuevamente en nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial, dándole la bienvenida a nuestro invitado para el programa de esta edición, un invitado muy especial, tal vez la voz más autorizada, reconocida, conocedora del tema de parques industriales. Nos acompaña el licenciado Rodolfo Balmaceda, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Bienvenido, Rodolfo, a nuestro programa. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Rodolfo, para iniciar este programa nos gustaría inicialmente, teniendo en cuenta que nuestra audiencia nos escucha en toda Latinoamérica, conocer qué son los parques industriales, cómo operan estos parques industriales y particularmente qué es la ANPIP, cuál es el rol de la ANPIP en este escenario del comercio internacional. Gracias, Carlos. Es una gran oportunidad para hablar justamente de un tema muy importante, que es el desarrollo de parques industriales. Sé que en otras naciones de nuestro continente, en América Latina, se le llama de otra manera, ¿no? Nosotros llamamos parques industriales, en otros países se les llama zonas francas, nosotros le llamamos naves industriales a los edificios que están dentro de los parques, en otros países se les llama galpones, ¿no? Pero aquí vamos a hablar básicamente de los parques industriales, que son áreas, digamos, delimitadas de tierra, que son urbanizadas por los desarrolladores de parques y que cuentan con una serie de servicios e infraestructura para facilitar la operación de las empresas. Los parques industriales en México han tenido un desarrollo muy importante en los últimos años. Empezaron en los 60s, gracias al programa Maquilador, que fue un programa de la Secretaría de Hacienda en México, para facilitar la operación de empresas extranjeras, fundamentalmente en la frontera con los Estados Unidos, para procesar productos, ensamblar productos y mandarlos de regreso a los Estados Unidos. El programa Maquilador fue un programa muy exitoso en esa época. Eso permitió el desarrollo de parques a todo lo largo de la frontera. El desarrollo de parques en México comenzó ahí por esa razón. Sin embargo, posteriormente, en los años 80s, 90s, el desarrollo empezó a bajar de la zona fronteriza hacia los estados lo que llamamos de la zona Bajío, que es la parte norte del centro del país, y a la parte central del país. Los parques industriales empezaron a desarrollarse en esa zona de manera muy incipiente. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un desarrollo muy dinámico de los parques en México. Quiero decir antes que los parques industriales, así como el Tratado de Libre Comercio, lo que dio a uno de los elementos más importantes del Tratado de Libre Comercio fue que brindó certeza jurídica a las inversiones. Es decir, que los inversionistas de Canadá, México y Estados Unidos serían tratados exactamente de la misma manera. A eso se le llamó trato nacional. Entonces, el Tratado de Libre Comercio lo que logró es dar certeza jurídica a las inversiones y a los inversionistas. Lo que hacen los parques industriales es que dan certeza jurídica a las empresas que ahí se instalan. Porque algo que sucede en nuestros países es que a veces, particularmente en México, la tenencia de la tierra es algo que suele generar incertidumbre debido a que a veces nuestros registros
públicos no funcionan de una manera correcta. Los parques brindan certeza jurídica. Están dedicados fundamentalmente los parques a atender empresas que están en el sector de la manufactura ligera o de la logística a través de los centros de distribución. Son espacios que pueden ser cerrados, que pueden estar con bardas alrededor o rejas, o espacios abiertos. Es distinta, es decir, existen parques de estas dos, con estas dos características, debido a que hay parques pues, que se crearon en los años 60, que no necesariamente tienen bardas, y parques modernos que se enfocan más a la seguridad y cuentan con este tipo de infraestructura. Los parques industriales en México no operan bajo un régimen fiscal, sino que nosotros tenemos también los recintos fiscalizados estratégicos, que serían más como las zonas francas, digamos. Pero en México lo que predomina son los parques industriales. La ANPIP tiene 56 miembros, y estos 56 miembros tienen poco más de 230 parques industriales en el país. Y la ANPIP lo que hace es promover el desarrollo competitivo y sustentable de los parques industriales. Ese sería su objetivo principal. Pues qué interesante, Rodolfo, y en esta dinámica inmobiliaria que desarrollan los parques industriales, ¿cuáles crees que han sido los principales motores, los drivers que han jalonado todo este desarrollo de ocupación de espacios inmobiliarios, particularmente para la industria, y que, como bien lo refieres, en los tratados de libre comercio brindan una certeza jurídica? Adicional a esa certeza jurídica para el inversionista, ¿cuáles creen que han sido aquellos principales motores, los drivers que han jalonado esta ocupación de espacios industriales? Es una muy buena pregunta. En los años 80 México era un país que dependía fuertemente de las exportaciones de petróleo. Alrededor de 80% de sus exportaciones eran petróleo. Con el tiempo, con la entrada al GATT, a finales de los años 80, en el 86, y posteriormente con la entrada en operación del Tratado de Libre Comercio en 1994, México reconvirtió su economía para ser hoy en día un país fundamentalmente manufacturero. Hoy estamos al revés. Prácticamente 80% de lo que México produce son manufacturas, produce y exporta, son manufacturas. Uno de los drivers más importantes ha sido ciertamente y sobre todo recientemente el sector automotriz. Sector automotriz, las plantas automotrices no solo han llegado a los estados o provincias donde solían establecerse, sino que ahora las plantas automotrices se han establecido en otras provincias, en otros estados, y han detonado el desarrollo de las empresas de autopartes. Yo diría que dentro del sector manufacturero de exportación, la industria de la fabricación de automóviles, así como la de autopartes, estas industrias, son las que más peso tienen dentro del PIB nacional en cuanto a producción de manufacturas. Eso ha generado como consecuencia el desarrollo de parques para atender a los proveedores de estas cadenas. El crecimiento o el desarrollo de los parques industriales ha sido de alrededor, en promedio, del 2.5% anual a partir del 2011. Recordemos que en el 2009 hubo una crisis mundial que frenó las inversiones. Sin embargo, hoy día ese crecimiento promedio es de 2.5 y esperamos que sea mayor de aquí al año 2020. Otras industrias que han detonado ese crecimiento, desde luego, es la electrónica, ¿no?, que tiene una fuerte presencia, sobre todo en la frontera, en la zona fronteriza, así como el sector aeroespacial, donde México ha tenido un crecimiento importante, el sector también de dispositivos médicos. Sin duda, Rodolfo, la importancia de los parques industriales ha permitido fortalecer la infraestructura logística del país, fortalecer su desarrollo conforme a estos retos que marcan los tratados de libre comercio y el entorno al comercio internacional. Regresamos en unos minutos para seguir conversando con el licenciado Rodolfo Balmaceda sobre la importancia de los parques industriales y particularmente de lo que hablaremos en el segmento posterior, de cómo la seguridad se convierte en un elemento fundamental para los parques industriales.
Estamos con el licenciado Rodolfo Balmaceda, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales AMPIP. Sin duda, la seguridad es un elemento fundamental a la hora de que un inversionista decida invertir no solamente en un país, sino en una región específica. Hoy la seguridad se convierte en una nueva asignatura del comercio internacional y es precisamente allí donde, conforme a este nuevo entorno de los negocios, queremos consultarle a nuestro invitado especial, el licenciado Rodolfo Balmaceda, acerca de qué está haciendo la AMPIP en materia de seguridad y cómo hoy está generando una oferta de valor a los inversionistas, no solamente en términos de eficiencia, en términos de competitividad, sino en este elemento fundamental que es la seguridad. Rodolfo, coméntanos qué está haciendo la AMPIP en este sentido. Mira, Carlos, debemos de reconocer que el mundo evoluciona y hoy día nos encontramos en una situación muy particular. Por un lado tenemos todavía los efectos de la crisis del 2009, que tienen un impacto aún en la manera como el mundo económico se está desempeñando. Es decir, vivimos en un ambiente de volatilidad que, a pesar de que ya pasaron 6 años de que explotó esta crisis, apenas las tasas de interés van a subir en Estados Unidos. Es decir, este tipo de crisis tienen un desarrollo que para poder superarlas, pues lleva muchos años. En este sentido, también debemos de reconocer que en el ámbito de la seguridad enfrentamos una situación muy particular hoy día y las empresas necesitan, hablando yo de la certeza y de la seguridad de establecerse dentro de los parques, las empresas hoy ya no solo necesitan eso, necesitan también sentirse seguras al vivir dentro de los parques. Es por ello que se han desarrollado a nivel internacional estos programas y protocolos y esquemas de seguridad, y los parques industriales en México no pueden quedar fuera de este proceso, debido a que las empresas mismas nos lo están demandando. Dentro de los parques industriales de México viven muchas de las empresas multinacionales que exportan a muchos países del mundo, de tal manera que nosotros no podemos retrasarnos en el desarrollo de nuestros propios esquemas de seguridad, Por ello hemos contratado algunas empresas que nos han ayudado a la AMPIP a desarrollar una política de seguridad patrimonial y una guía de estándares de protocolos justamente para aplicarlos a los parques industriales en México. Esta guía de seguridad lo que intenta es generar o desarrollar parques industriales seguros, y para ello hemos levantado la mano con las autoridades de hacendarias de México, que son las que llevan este tema en México, y que han basado su programa, que en México se llama NEC, Nuevo Esquema de Empresas Certificadas, en el programa de Operador Económico Autorizado de la Organización Mundial de Aduanas. Nosotros los parques nos convertiremos probablemente en los primeros a nivel mundial en entrar dentro de este programa, con el fin de unirnos a la cadena de suministro, a las cadenas de suministro globales en el tema de la seguridad. No solo las empresas se van a certificar, los transportistas, las agencias aduanales, los puertos, sino que también los parques como parte fundamental de este programa. Estamos muy avanzados en el proceso y para convertirnos en los parques industriales en operador económico autorizado. Nosotros creemos que en los próximos 2 meses se van a publicar ya, las reglas, y creemos también que esto abre una oportunidad para los socios de AMPIP de convertirse en desarrolladores de parques industriales competitivos que contribuyan al fortalecimiento de las cadenas seguras de suministro. En ese entorno, Rodolfo, nos mencionas que para un inversionista el concepto seguridad es muy importante.
no es un elemento accesorio, sino que hace parte de un criterio de decisión de dónde ubicar sus instalaciones fabriles, de dónde ubicar sus instalaciones comerciales para el desarrollo de sus negocios, no solamente desde el punto de vista de seguridad jurídica, sino también desde el punto de vista de seguridad en este nuevo entorno del comercio internacional. En ese sentido, ¿han visto ustedes ya con inversionistas potenciales que vienen a buscarles y les preguntan sobre la seguridad de los parques? Sin duda alguna, porque naturalmente los parques industriales reciben mucha de la inversión de empresas norteamericanas. Es natural, porque somos vecinos. Varias de estas empresas americanas tienen que cumplir con criterios del CITIPAT de Estados Unidos. Por tal motivo, ya hubo una firma de reconocimiento entre las autoridades mexicanas del esquema mexicano de operador económico autorizado con el CITIPAT de Estados Unidos. Ya hubo un reconocimiento mutuo. Estamos viendo que en el mundo empieza a haber este tipo de reconocimientos y por lo mismo nosotros como parques industriales tenemos que brindar, digamos, esta garantía a las empresas multinacionales de que en México van a encontrar desarrollos industriales que cumplen con estas características que el mundo en general está exigiendo y particularmente las empresas norteamericanas. Sin duda, Rodolfo, oferta de valor que está ofreciendo la Asociación Mexicana de Parques Industriales y particularmente cada uno de los parques industriales se inserta dentro de todo un modelo de seguridad de cadena de suministro que hoy particularmente con ese socio comercial que son los Estados Unidos muy importante para México y seguramente para todos los países en Latinoamérica donde hoy nos están escuchando y nos están observando, se convierte en la estandarización de la seguridad. El operador económico autorizado ha venido durante los años recientes convirtiéndose en la figura a través de la cual se estandariza el lenguaje de la seguridad de la cadena de suministro. Y de manera visionaria, ANPIB, sus parques industriales, están dando una oferta de valor muy importante que responde a las necesidades de esos clientes actuales y potenciales, buscando que su operación sea segura en cada uno de estos países. ¿Qué beneficios traería eso adicional a disminuir los riesgos, a tener una operación más segura? ¿Qué riesgos han percibido desde ANPIB que pueda generarles este tipo de implementaciones? Desarrollaron de manera exitosa una política de seguridad patrimonial, un protocolo de seguridad muy ajustado a NEC y están yendo hacia el esquema NEC, que para nuestros oyentes en Latinoamérica, NEC es el Programa Operador Económico Autorizado, que por cierto se va a denominar definitivamente Operador Económico Autorizado, de cómo esta nueva dinámica de seguridad en los parques va a generar un beneficio importante. Aparte de disminuir el riesgo, ¿creen ustedes que comercialmente va a ser un elemento de venta de las instalaciones industriales de cada uno de los parques? Sin duda alguna, Carlos, y déjame decirte dos cosas. En primer lugar, poder establecer un programa de operador económico autorizado para parques industriales es complicado porque tiene muchas aristas y lo tiene que hacer una asociación, digamos. Es difícil pensar que una empresa, por más que tenga presencia nacional, me refiero a un desarrollador que tenga presencia nacional, si lo quiere hacer por sí solo, es muy complicado ante las autoridades. ANPIB, la ventaja que ofrece es que con la representatividad que tiene, puede ir con las autoridades y puede negociar y puede reunir, digamos, todos los criterios de los diferentes intereses de los desarrolladores a nivel nacional y lograr con las autoridades el desarrollo de un programa ajustado a parques que puedas hacer que los parques se vuelvan competitivos, entes competitivos, que brinden oportunidades a las empresas para que ahí se establecen para ser más competitivas. Y un ejemplo de ello es el hecho de que un parque que opera hoy día en condiciones normales puede tener, digamos, una fila interminable de trailers, ¿no?, para entrar al parque, y los policías simplemente toman registro de las placas del tráiler para poder entrar, creando un conflicto vehicular fuera del parque, ¿no? Lo que nos permite ahora un programa de esta naturaleza es
empezar a establecer procesos que tienen que ver no solo con la seguridad, sino también con la logística, el cómo se van programando cómo se va programando la entrada de los trailers a los parques. Que esos trailers sean trailers o camiones seguros, que sean bien verificados, que conozcamos a los choferes, que tengamos un registro de los choferes. Es decir, hay una coordinación entre quien gestiona el parque y la empresa que opera dentro del parque, que les permite operar de manera segura, pero también de manera mucho más eficiente. Sin duda, el reto que tienen hoy, no solamente las autoridades a nivel mundial, en el caso particular de México, los Estados Unidos, sus principales socios comerciales en toda Latinoamérica, es cómo equilibrar la seguridad y la facilitación. No se puede, y lo estamos viviendo en la época actual, donde se cierran fronteras, pero pueden pasar aquellos que demuestran seguridad. Sigue el control, pero tiene que haber un equilibrio necesario entre la seguridad y la facilitación. Y como bien lo mencionaba Rodolfo, no se puede parar a la entrada de un parque industrial a revisar de manera específica cada uno de los vehículos que ingresa al parque. Tiene que haber un conjunto de la cadena de suministro seguro. Y es precisamente ese tema principal que nos aboca en el día de hoy en nuestro programa, y que en el siguiente segmento terminaremos de desarrollar con la presencia del licenciado Rodolfo Balmaceda. Regresamos a nuestro segmento final de Puentes de Facilitación Comercial, nuevamente agradeciendo la presencia del licenciado Rodolfo Balmaceda, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Rodolfo, te acercaste a la aduana, propusiste a la aduana como ANPIP, obviamente con el apoyo de la Confederación de Operadores Económicos Autorizados de Latinoamérica, España y el Caribe, a proponerle a la aduana que permitieran entrar un nuevo sector dentro del operador económico autorizado. Quiero decirte que eso no es usual. Eso no es común en las aduanas de Latinoamérica, y no solamente de Latinoamérica, donde un sector va a la aduana y le propone la construcción de unos estándares para que sea evaluado, y sobre todo con un elemento fundamental, y es que los beneficios que le pueda ofrecer la aduana a los parques industriales realmente no son muy objetivos. Normalmente un empresario, cuando va a desarrollar una idea y la propone, pues va detrás de unos beneficios, como apenas es obvio. Pero aquí ustedes en la ANPIP han ofrecido de manera generosa, lo pudiera decir yo, con un concepto de cultura de seguridad, de decirle a la aduana: queremos entrar, queremos, por las reflexiones que nos has mencionado anteriormente, queremos entrar en el operador económico autorizado sin tener unos beneficios de tipo tributario, de tipo aduanero, porque no realizan operaciones aduaneras, salvo los recintos fiscalizados estratégicos, pero se fueron hacia la aduana, y eso es innovador, y pienso que marca un hito importante hacia las otras aduanas en Latinoamérica y en el mundo, por supuesto. ¿Y cómo fue esa experiencia, Rodolfo? ¿Cómo lograr convencer a unos empresarios que, obviamente, en el tema de cuánto invierto, cuánto gano, de manera económica, lucrativa, pero cómo convencerlos de que efectivamente eso pudiese ser redituable, no solamente en términos económicos, sino en términos de responsabilidad país, en términos de posicionamiento? ¿Cómo, de manera muy breve, cómo fue ese proceso? Gracias, Carlos. Tu pregunta es muy interesante, porque yo la dividiría en dos partes, la respuesta. La primera es que ciertamente el acercamiento, tú le llamas aduana, pero como lo vemos en México, es que nos acercamos al organismo fiscalizador en México. No solo ve la parte de aduanas. Entonces te acercas a un organismo a quien todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Yo creo que en muchos países del mundo, ¿no? Acercarte voluntariamente a un organismo fiscalizador, pues representa un reto.
Y simplemente el argumento con ellos fue que nosotros, los parques industriales, somos parte de la cadena de suministro. Y México, las cadenas de suministro de México son cadenas globales, es decir, México está inserto en las cadenas globales de suministro. Es el país que tiene el mayor número de tratados comerciales con el mundo, prácticamente el doble de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y desde luego el que mayor número tiene en América Latina. De tal manera que nosotros forzosamente tenemos que estar y ser parte de este programa de operador económico autorizado, porque de otra manera, pues tú imagina que las empresas que viven dentro de nuestros parques no están dentro de un parque que es parte, que brinda este tipo de servicios y este tipo de seguridad. Entonces, por un lado teníamos ese reto. Por el otro lado, internamente, en la ANPIP teníamos el reto de convencer a nuestra membresía, porque pues también ellos decían, oye, ¿cómo te vas a acercar a la autoridad fiscalizadora? No necesitamos que la autoridad fiscalizadora se acerque con nosotros. Ya pagamos muchos impuestos, ¿no? Es la manera de verlo. O sea, no necesitamos eso. No necesitamos a la autoridad fiscalizadora encima de nosotros. El planteamiento al interior de la ANPIP fue decir, señores, esto es un tema voluntario. Al contrario, si nosotros nos acercamos a la autoridad fiscalizadora, les va a dar mucha confianza, creemos que lo van a ver con muy buenos ojos y además es parte de este propósito de la ANPIP de mejores prácticas. Nosotros lo que hemos hecho en estos 2 años es trabajar fuertemente en mejores prácticas. En este momento hemos hablado únicamente del tema del operador económico autorizado y la seguridad, pero también estamos trabajando fuertemente en el tema de la sustentabilidad que incorpora otros elementos, ¿no? Entonces, tu pregunta es interesante porque tiene 2 vertientes, ¿no? Incluso sé que vienen trabajando en términos de protección ambiental, es decir, de responder de manera integral a todos los retos que hoy la industria está trayendo a las operaciones comerciales e industriales de todos los países. Y sin duda, esta gran salto que da la ANPIP, pues ojalá sea copiado por otros sectores en Latinoamérica, los puertos, los aeropuertos, el sector transporte, que no esperen simplemente que las aduanas emitan unos perfiles, unos estándares con los cuales van a ser evaluados, sino que de manera propositiva los sectores vayan hacia la aduana, venciendo ese temor que nos manifestaba Rodolfo de cómo me voy a acercar a la autoridad aduanera, donde le tengo miedo por el factor fundamentalmente fiscalista. No lo llames, es suficiente cuando viene a revisarme, no lo llames más porque me va a revisar y a lo mejor me va a encontrar algo. Y allí precisamente quiero hacer énfasis en 3 principios que tiene el marco normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. 1, cooperación; 2, transparencia; y 3, bien importante, confianza. Gracias. El tema de confianza pienso que es un nuevo elemento para que los negocios puedan funcionar. Si no hay confianza entre aduanas y sector privado, si no hay confianza, no funciona. Un matrimonio donde no hay confianza entre la pareja, pues finalmente si se establece un factor fiscalizador en esa relación, pues esa relación se va a acabar de manera rápida. Entonces, ese elemento que han mencionado, donde fortalecen la confianza de los parques industriales con la autoridad fiscalizadora, no solamente aduanera, porque en nuestros países las aduanas tienen esa doble función, aduanera por una parte, fiscalizadora por la otra, va a permitir sin duda en que los negocios se hagan de una manera diferente. Entramos en una nueva era de negocios y particularmente ya cerrando este importante programa donde Rodolfo nos has acompañado de manera gentil, el acuerdo de facilitación de comercio de Bali ya no solamente es el tema aduanero con la Organización Mundial de Aduanas, sino también la OMC, a través de la conferencia de Bali desde 2013, establece el acuerdo de facilitación de comercio. Acuerdo que van a implementar todos los países. Está muy tímidamente cada país llevando la iniciativa a su Congreso Legislativo. Seguramente México lo va a tener que hacer de manera rápida. Y ese acuerdo de facilitación de comercio establece la existencia de operadores económicos autorizados. Es decir, ya no solamente es un tema potestativo, es un tema voluntario, sino a través de OMC, a través de los acuerdos de facilitación de comercio, se va a convertir en un tema normativo, en un tema casi que obligatorio, en donde las aduanas tienen que decir
los sectores fiscalizadores tienen que decir, este operador es de confianza, y a ese operador de confianza le voy a exigir menos, y a ese operador de confianza lo voy a fiscalizar menos. En ese sentido, ¿cuáles son los retos? ¿Qué nos espera en materia de parques industriales en esa nueva relación que existe hoy día con los entes fiscalizadores y aduaneros? Mira, te puedo decir que como experiencia, y esto ojalá sea algo que sirva para nuestros colegas en América Latina, el hecho de habernos acercado a las autoridades fiscalizadoras o aduaneras de manera voluntaria es algo que, lejos de entrometernos en sus labores como gobierno, ellos lo han visto con muy buenos ojos. Y ellos reconocen también que el hecho de que los parques participen en estas iniciativas, desde luego que es un factor de competitividad, contribuye a la competitividad de las empresas y a la productividad. De tal manera que yo te puedo decir que el establecimiento de mejores prácticas en los parques industriales va de acuerdo con lo que están haciendo las grandes empresas en el mundo, y es a donde van las grandes tendencias. Me parece que el tiempo en el que nos manteníamos un poco alejados de todo eso, pues para manejar nuestros negocios de manera muy personal y familiar, etcétera, eso está pasando. Y más cuando tienes ahora retos de seguridad tan importantes y que lo estamos viendo ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Sin duda, Rodolfo, esta visión de la ANPIP acerca de la seguridad nos va a permitir afrontar estos retos que menciona también el licenciado Balmaceda, de cómo las industrias van a encontrar en los parques industriales, en ANPIP, un aliado fundamental para poder hacerle frente a estos nuevos retos de la cadena de suministro. Pero particularmente, y concluyendo, tomando palabras de Rodolfo, es cómo los diferentes sectores tienen que acercarse a sus aduanas, tienen que fortalecer la confianza con sus aduanas, y es precisamente ese punto que queremos dejar, en que de manera propositiva los diferentes sectores busquemos a nuestras autoridades fiscalizadoras, que no las veamos simplemente con el carácter fiscal, que lo tienen que hacer, por supuesto, porque hay alguien que no quiere hacer bien las cosas. Y entonces nos vamos a distinguir entre los que queremos hacer bien las cosas y los que no queremos hacer bien las cosas. Un punto final, y es que las aduanas en el mundo hoy, con el Acuerdo de Facilitación de Comercio, con la OMA, están buscando no fiscalizar las operaciones que realizan los operadores, sino fiscalizar al operador. Es decir, si se cuenta con operadores confiables, estos van a poder transitar más fácil por las aduanas independientemente de las operaciones que hagan. Ese es un cambio en el paradigma de los esquemas de control del comercio internacional a nivel mundial, y por ello es importante que las empresas cuenten con eslabones de la cadena de suministros seguros, como hoy lo son los parques industriales. Y qué buena labor que está cumpliendo ANPIP. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Queremos agradecerte el haber tomado el tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a la audiencia en toda Latinoamérica que semana tras semana escucha y ve nuestro programa. Muchas gracias a todos, Rodolfo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Carlos.